a todos los que nos acompañan, con mucho cariño, obviamente, y a nuestra distinguidísima invitada María Pilar Armanet. Pilar es abogada, académica, investigadora. Nació un 4 de febrero, que coincide con mi fecha de nacimiento. Se formó en la Universidad de Chile, y posgrado, magíster también, ¿no es cierto? Fue ministra secretaria general de Gobierno en los años 2009 y 2010. Entre 1983 y el año 87 había sido directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, directora de Educación Superior del Ministerio de Educación, directora de Educación, y por cierto también de Chile, vicerrectora académica de la Universidad de las Américas. Más tarde asumió la rectoría de esa universidad. Fue embajadora de Chile en Francia. Fue presidenta del Consejo Nacional de Televisión, muy importante, por lo menos para quien habla. Estuvimos un poco bajo su mandato. Y directora de la División de Cultura del Ministerio de Educación. Fue presidenta del Comité Chileno de Cooperación Económica de la Cuenca del Pacífico y miembro del Comité Asesor de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Finalmente, entre múltiples actividades académicas y servicio público, fue presidenta de la organización que agrupa las universidades privadas de nuestro país. Para nosotros es muy grato hacer esta sucinta presentación, Pilar, que se suma a lo señalado por nuestro presidente, doctor Octavio Enrique, invitándola a iniciar su exposición, que versará sobre temas de desarrollo regional, pero igualmente aquellos que estime y que emanan de su enorme experiencia en las más variadas disciplinas y tareas. Te paso el micrófono. Muchas gracias. Es verdad, he tenido miles de oportunidades de servir a este país que queremos tanto. Perdona, Pilar. Sí. Si te parece, nosotros tres para verte, vamos a pasar adelante, tú quedas solita aquí. Y lo primero es valorar la iniciativa de esta fundación Haciendo Región, que me contaba Octavio, que nace de un programa de televisión con el mismo nombre. Y yo comparto plenamente las palabras de su presidente en el sentido de optar por el debate de ideas que articulan la legítima aspiración de las regiones por mayores niveles de autonomía para diseñar y ejecutar políticas de desarrollo con participación de los actores del sector público y privado y de la comunidad local. Cuando uno enuncia esa aspiración, no puede estar más de acuerdo. Y el tema es cómo se aterriza esa aspiración de autonomía. Y ahí empiezan las complejidades. El panorama no es alentador, sin embargo. Enfrentamos un proceso inédito, elaborar una constitución en condiciones especialmente complejas. A mi juicio, las grandes corrientes políticas, ideológicas e incluso religiosas perdieron la capacidad y el liderazgo para construir un relato de proyecto de país que fuera coherente e integrador. Básicamente, las grandes corrientes políticas hacían eso, le daban sentido a un conjunto de iniciativas dispersas y construían corrientes de opinión que aglutinaban personas e ideas. Hoy día esa pérdida de liderazgo
a la que hemos contribuido todos, hablando del deterioro de la política, la mala calidad de la política, la mala calidad de los políticos, etcétera. Todos hemos dicho algo de eso alguna vez. El deterioro de las instituciones religiosas, por razones que todos conocemos, que son lamentables. Y en consecuencia uno nota que existe una atomización de agendas, de iniciativas, de organizaciones, que leyendo no alcancé a encontrar la cita, pero prometo encontrarla, que me pareció muy interesante, estas especies de agendas en torno a grandes ideales que son exclusivos y excluyentes. Por ejemplo, para un grupo de personas el tema del género se ha convertido en la ilusión de la vida, o sea, que todos, todas, todis, o sea, a mí por lo menos, que soy obviamente feminista, me parece agotador esto de la atención permanente, no equivocarse en mencionar el género, porque si no puede ser realmente un desastre. Esa agenda, uno, la agenda de los pueblos originarios, con todo lo que eso significa. La agenda del agua, la agenda del cobre, la agenda del litio, y vamos sumando la agenda de los ambientales, los animales sintientes. O sea, tenemos una variedad gigante de causas que aglutinan a personas que, dado como está estructurado el sistema de redes sociales, hace que a uno le lleguen solamente mensajes que tienen que ver con las preferencias que uno ha mostrado. Entonces uno abre su correo y se encuentra, o su página de internet o lo que fuere, y se encuentra solamente con gente que piensa como uno. Entonces la percepción de que la causa a la que uno aspira es una causa nacional de alto apoyo es cada vez más convincente. Y la sorpresa es brutal cuando se descubre que esos son todos los que hay de esa idea y no hay más. Entonces creo que eso hace una tendencia a la dispersión y a la falta de coherencia y consistencia. Y ese problema es importante tenerlo en cuenta, no es un problema de Chile, no es que nos hayamos todos vuelto locos en este país, es un problema mundial. Experiencias como la del Brexit, por ejemplo, serían incomprensibles en otro momento. Y hay muchas iniciativas que uno ve, liderazgos que no entiende, procesos que no entiende, que tienen que ver con estas atomizaciones que genera el hecho de agrupar a gente que piensa de una sola manera. Eso, para redactar una constitución, es muy complejo, y por eso partí por decir que la única esperanza está en el debate y en la conversación y en la búsqueda de alguna forma de lograr consensos en torno a los 2/3 que afortunadamente no son tan fáciles de sobrepasar. No hay entonces un discurso coherente que articule agenda y en consecuencia el resultado que podemos esperar es a lo menos confuso, ya que muchos de los constituyentes están comprometidos con una causa y no tienen interés en concordar la manera en que sería posible llevarla a cabo, y prefieren realizar declaraciones constitucionales que no tendrán aplicación práctica. Esa es la realidad. No hace mella el hecho, y aquí hay algunos abogados prestigiosos, que conociendo el largo catálogo de las garantías constitucionales de la Constitución del 80, no hayan constatado que son declaraciones meramente formales. Una, para mí, es obvia, por eso me fui de Santiago. El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación tiene más de 25, 30 años y seguimos viviendo en un ambiente completamente contaminado, y no solo en Santiago, en Temuco, en Coyhaique. ¿Para qué decir de que existe una institución que se llama las zonas de sacrificio? O sea, eso es inconstitucional y no parece importar. Por eso no es tan importante que se incorporen derechos que no son realizables.
O sea, no podemos rajar vestiduras porque no las hemos rajado, porque esas declaraciones parecen tener un cierto significado casi poético. Está en la Constitución. No significa más que eso. El Pleno tiene la difícil tarea, entonces, de velar por lo general y atender también a lo particular. La exigencia de los 2/3 nunca había tenido más sentido que ahora. La experiencia de los ensayos de regionalización realizados en Chile no son muy alentadores tampoco. En primer lugar, y para solo los que hemos vivido más, podemos haber visto cómo nuestras provincias se convirtieron en regiones con número. Eso era raro, por decirlo menos, pero logró establecerse. Pero claramente se trataba de una regionalización administrativa que terminó imponiéndose a la larga, pero que desde el punto de vista del territorio y de la identidad cultural en muchos casos no tuvo sentido. En muchos casos no tuvo sentido. Las regiones que constituyen una identidad potente regional se consolidaron. Y hay otras que andan en busca de su destino permanentemente. Políticas en pro de la regionalización con resultados más bien dudosos. ¿De qué sirvió instalar el Congreso en Valparaíso? Fuera de molestar a los congresistas y al Ejecutivo. La verdad es que no mucho. O sea, pegarse 2 horas y media cada vez que uno tiene que concurrir a la Cámara de Diputados o al Senado, no resultó. Esa es la realidad. Pero son cosas que no resultaron, pero tienen un efecto simbólico de regionalización que nadie las puede retrotraer. Y en consecuencia estamos condenados a tener un experimento fallido por siempre jamás. Vaya a saber uno dónde van a instalar el Senado de las regiones. Supongo que no va a ser en Santiago. Eso sería raro, ¿no? Por ejemplo, políticas que sí resultaron, porque van en la dirección correcta a mi juicio, que es la de crear densidad cultural, densidad política en las regiones, que fue, y no fue por estas razones, sino que fue por desmantelar a la Universidad de Chile, que era demasiado potente, y la Universidad de Santiago, que también, no tan potente porque no era del peso específico de la Chile, y convertirlas en 2 universidades metropolitanas. La Universidad de Chile es una universidad metropolitana, y la Universidad de Santiago también. Y se crearon las universidades de regiones. Ejemplo que Concepción había entendido muchísimo antes, al crear la Universidad de Concepción. Y resulta sorprendente que después de todos estos años termine discutiéndose si la Universidad de Concepción es una universidad pública o privada. Porque la Universidad de Concepción es una universidad creada por y para los penquistas. Y una y otra vez se habla de que son universidades, la Austral y esta, que obedecen más o menos a regiones que tienen densidad cultural histórica, el resto las mira como universidades privadas porque no pertenecen al Estado. Ese ejemplo, el de haber desagregado las universidades de las universidades de Chile y las de Santiago, es el resultado de que existan otras regiones que han empezado a tener densidad que no la tenían. La más clara de todas, a mi juicio, es la de Talca. ¿Quién habría esperado que Talca iba a tener una tremenda universidad? O sea, realmente la Universidad de Talca es una buena universidad aquí y en cualquier parte. Y eso ha permitido que la región del Maule tenga una cierta densidad que no tenía. Otros ejemplos son más fallidos, pero la de Talca, la frontera de Temuco, una tremenda universidad para Temuco. Ese ejemplo, esa idea de ligar la universidad a la región y al territorio, a mi juicio fue exitosa. Yo no la compartí, obviamente, porque yo en ese momento pertenecía a la Universidad de Chile, pero claramente, mirada en perspectiva, creo que fue una gran idea. En cambio,
la idea de hacer transitar a los colegios públicos desde el Ministerio de Educación a las municipalidades fue un desastre completo y total. Lo mismo sucedió con el sistema de salud. La salud primaria se fue a las municipalidades, con lo cual se desarticuló la gestión de educación primaria del resto del sistema. Y hasta el día de hoy, los sueldos de los profesores los negocia el Ministerio de Educación, que no tiene ni un solo empleado profesor. Vaya a saber uno por qué. No, yo me puedo imaginar por qué. Pero porque claramente el sueldo que pacta el ministerio tiene que ver en la subvención, y la subvención tiene que ver en lo que se traslada a las municipalidades para poder pagar los sueldos. Pero es absurdo completamente, y todo el esfuerzo que se ha hecho por volver a desmunicipalizar los colegios ha ido a trompezones. Por la misma razón que el Congreso se va a quedar en Valparaíso. Porque las ideas que de alguna manera se radican en la comunidad al final tienen un efecto importante y es muy difícil volver atrás. Las malas ideas también se enraizan, no solamente las buenas. Antofagasta, otro ejemplo notable de identidad cultural, y ahí el esfuerzo de la Universidad Católica de Antofagasta y el esfuerzo de la Universidad de Antofagasta son vitales. Esa es una realidad de la Universidad de Tarapacá, en Arica, notable. La Universidad Arturo Prat en Iquique, no. Es la realidad. Otro elemento que quisiera meter en esta sopa rara es ver que los problemas acuciantes que hoy día enfrentamos tienen una expresión en el territorio que escapa a las divisiones administrativas a las que estamos acostumbrados. Caso más paradigmático, la formación, vaya a saber uno por quién y cómo, de lo que se llama la macrozona sur. Que si hubiéramos querido establecer una unión de regiones con una problemática y una potencia importante, esa macrozona sur hay que taparla para que no se resfríe, porque es una gran idea. Ahora, probablemente, como no está teniendo ningún resultado positivo, se muera sin pena ni gloria, pero el hecho de tener los problemas que engloban a la comunidad en una sola unidad y tomarlos en conjunto es una gran idea. Otra segunda vertiente que puede ser interesante y que habría que explorarla es el tema agua, porque toda persona que entienda de agua sabe que la única manera de regular razonablemente las aguas es regulando adecuadamente las cuencas. Y este es un país que se articula en torno a los ríos, de manera que el territorio, la población y el agua pueden tener un efecto en construir núcleos que superen las divisiones administrativas. Yo lo que estoy tratando de decir es que la distinción administrativa es una construcción, no es una realidad. Es una construcción para resolver un tema administrativo, pero no es una realidad. Existen miles de casos de sistemas regionales diversos, no hay uno solo. Pero lo que está a la base es que una región expresa una identidad, un territorio, una identidad, y tiene una expresión funcional que aglutina. De lo contrario, es meramente una división. Y por eso, como es una división administrativa, no cuesta mucho construir otra división administrativa y salirse del Biobío, vaya a saber por qué, y construir la región del Ñuble. A mi juicio, eso no tiene mucho sentido. No tiene ningún sentido. En cambio, si uno logra construir una unidad en torno a las cuencas, ahí sí que se agrupan porque beben de la misma agua. Y el Maipo, el Cachapual, véngase para el sur y vaya hasta por ahí nomás. ¿Se fija? O sea, hay también ahí un germen que es interesante de seguir para constituir unidades que superen la distinción meramente administrativa y que hagan sentido, porque de lo contrario va a ser letra muerta.
por eso creo, y con esto termino, que es tan importante lo que ustedes hacen aquí. Porque ¿cómo combinar esta legítima demanda con la que yo comencé, de mayores dosis de autonomía, de mayor respeto por la identidad regional? Y me decía Octavio ayer, y lo comparto, que incluso las universidades privadas son profundamente centralistas también. No es lo mismo Santiago que cualquier sede regional. O sea, eso tiene de dulce y de agraz, porque al mismo tiempo ustedes están más solos, más tranquilos, y nadie los hincha y hacen su propia universidad. Eso también es verdad. Pero claramente hay también un centralismo importante en el sistema privado. Yo simplemente quisiera decir lo que siento como más subjetivamente. Este ejercicio constitucional es importante, pero no es tan importante. Esa es la sensación que yo tengo. Porque nunca los ejercicios intelectuales superaron a la realidad. Y la realidad se construye a partir de los hechos, y los porfiados hechos son los que mandan. De manera que uno sabe que si a alguien se le ocurre algo muy peregrino, probablemente lo instale y no logre que se aplique. En consecuencia, creo que los años me han enseñado a ser más pragmática, a tener más fe en que el sentido común siempre termina por imponerse, y en invitarlos y alentarlos a seguir en esta tarea de alentar un debate que ojalá sea lo más racional que se pueda, aunque la razón está un poquito pasada de moda, parece. Incluso a los cartesianos en los cuales me formé nos tratan de personas del siglo XIX. Así que eso, quería compartir con ustedes esto. Simplemente ustedes me pueden enseñar a mí de región mucho más que yo pueda transmitirles a ustedes, pero creo que hay un sereno optimismo de que las cosas van a salir bien si todos nos empeñamos. Esa es la realidad. Muchas gracias por escuchar. Pedir que algunas opiniones. Pero por favor, preguntas, lo que quieran. Estimados amigos, ustedes han escuchado a Pilar. Y quienes quieran hacer alguna pregunta precisa, sin extenderse mucho por razones obvias y de tiempo, por favor, Eduardo de la Barra Vega, que fue alcalde de Concepción hace algunos años, quiere hacer uso de la palabra. Vamos a hacerle caso a Cristian, vamos a hacer una pregunta muy concisa. Este proceso largo y complicado de regionalización se enfrenta ahora con un proyecto en la nueva Constitución que habla de los territorios étnicos autónomos con soberanía. Ahí yo encuentro, opinión personal, que la cosa se confunde más todavía. Vamos a tener proyectos de macrozona, las actuales regiones, y al mismo tiempo estos territorios autóctonos con soberanía, vinculados a las etnias, que provoca una dispersión geográfica y organizativa, en mi opinión, tremenda. Ese tema quería planteárselo a nuestra distinguida expositora. Claro. Yo tiendo a compartir su preocupación, porque creo que uno tiene básicamente la referencia. Hay dos grandes etnias en este país, que una muy nítida, muy clara, que es la Isla de Pascua. O sea, ahí no hay mucha confusión, ¿no es cierto? Es un territorio autónomo, con su propia cultura, su propia lengua, etc. En el caso de los mapuches, estamos frente a una encuesta de opinión que realmente contestaron 7.000 personas. En consecuencia de eso, no, es una vez más lo que yo hablaba de sentir
que el tema propio es un tema nacional. 7.000 es harta gente, pero no es mucha gente. En consecuencia, creo que el tema del pueblo mapuche es un tema muy complicado, que está cruzado, y la verdad es que esta es una de las opciones que algunos creen que podría bajar la carga de conflicto en la Araucanía y en el Biobío. Ahora, ¿dónde están esos territorios? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las comunas autónomas? ¿Cómo se definen? Esa es una pregunta, porque esa es una declaración que puede ser hecha a nivel constitucional y no tenga ninguna expresión práctica. ¿Qué es lo que se espera? ¿Que el Estado compre todo el territorio que corresponde a esa comuna? ¿Cómo diablos se hace eso en la práctica? Es una declaración lírica. Y además le mete más fuego al gas. ¿Ah? Esa es, en mi opinión, le mete un fuego adicional. ¿Ah? Porque si ustedes se fijan, en mi región, la Araucanía, o sea, después, a pesar de toda la agenda reivindicadora mapuche, la derecha gana, pero pampeado. Y no sé para qué les sirve, la verdad. Podrían elegir a alguien más de centro para variar. Pero el gobernador regional es de derecha, etcétera. Pero no logran tampoco arribar con soluciones. ¿Ah? No es un tema ideológico lo que yo pienso. Es un tema muy, muy complejo, y lo que se está sugiriendo, a mi juicio, es de una implementación imposible. Y en la medida que es imposible, se va a arreglar solito de que no se puede hacer. ¿Se fija? Si a lo imposible nadie está obligado. O lo van a poner en un lapso de tiempo tan largo que ya no va a haber solución de continuidad. O el plazo, no sé qué. Pero así no va, porque no tiene sentido. Porque fuera de la isla de Pascua no sé ninguna otra comuna que sea mayoritariamente indígena y que no haya chilenos que vivan ahí, que tengan... No sé dónde está, yo no la he visto. Temucuicui puede ser. Ok, está bien, quédense con Temucuicui. Pero yo no estoy siendo peyorativa, sino que creo que hay un sentido de fisura entre lo que es y lo que uno quiere que sea. Y eso hoy día pareciera no tener distancia. Perfecto. Luis Uvilla, nuestro presidente del club, que tú lo conoces. Lo que yo quería decir, en primer lugar, era manifestar una alegría, manifestarme muy contento de la exposición que usted ha hecho. Creo que ha sido notable en su poder de síntesis y en sus conclusiones, que en la mayoría comparto. Lo único que no comparto, y la felicito por supuesto y le agradezco la presencia, para nosotros como Club Concepción es un orgullo que usted esté acá. Ahora, hay una parte que yo no comparto, que no puedo dejar de decirla, y en la cual yo espero que usted tenga razón, no yo. Es su optimismo sobre la convención constitucional. Por los hechos que usted misma refirió, me parece que no tenemos muchas oportunidades que las cosas salgan bien, a menos que, y es mi opinión, que no sé si será compartida, es que el único salvataje de Chile es, para mí, que esta Constitución se rechace y que el Congreso de la Nación asuma las necesarias reformas que obviamente se requieran. Así que ojalá usted tenga razón y usted muy equivocado, no tengo ese optimismo que usted tiene. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Luis, perdón. No puedo calificar mi optimismo, he sido optimista toda mi vida y la verdad no me ha ido mal de esa manera. ¿Cuál es la razón de mi optimismo? La razón de mi optimismo tiene que ver con que las cosas que son impracticables, en definitiva, no es muy importante si quedan o no quedan. O sea, las declaraciones así líricas, y esa es mi preocupación mayor, o sea, no nos asustemos, declaraciones líricas no tienen, como vivir en un ambiente libre de contaminación. ¡Qué preciosura! El realismo mágico latinoamericano, usted lo ha dicho. O sea,
el tema de enamorarse del verbo, ¿no? De la palabra, y que quede escrito, y que finalmente no se puede hacer nada al respecto. Ahora están los 2/3. Yo leí una carta del Partido Demócrata Cristiano hoy día en la mañana y decía, bueno, esperemos que termine esta cuestión y ahí decidimos qué es lo que queremos en conciencia hacer. Yo quiero darle una oportunidad a este país de salir de una crisis súper compleja. Retrotraer al país a antes de la Convención Constituyente creo que es muy complicado. O sea, realmente este es un país que está bastante fracturado, bastante fracturado. La Constitución nos ha mostrado a todos los chilenos cuán fracturados estamos. Y eso creo que tiene una labor de aprendizaje importante para que podamos realmente reconstruir un discurso colectivo. No es fácil, porque logramos estar profundamente divididos, muy divididos. El tema de las funas es un tema muy potente. Alguien no piensa como yo y yo voy y le tiro una piedra. No me importa que sea el presidente de la República, le tiro una piedra. Una piedra. Es muy brutal. Entonces, claro que no comparto, que no hay motivos para tener preocupación. Obvio que las tengo. Pero también el país completo no tira piedra a los presidentes de la República y está mirando esta cosa con estupor y cómo le hacemos, ¿no? Ese sentido común del chileno es al que yo creo que soy optimista. Nunca las locuras han sido mayoritarias en este país. Piensen en eso. Nunca. Yo quisiera, perdón, decirle, yo me alegro de su optimismo y ojalá usted tenga razón. Pero antes de las piedras se lanzó agua a la cara de los ministros. La historia universal demuestra de que estas locuras colectivas, y puedo mencionar dos nomás, en mi opinión, repito, no pretendo que nadie piense como yo, no requirieron de mayoría, no requirieron de sensatez. Hay que recordar que ni Aristóteles ni Sócrates, hasta donde yo sé, hablaron de que el hombre fuera un ser racional. Eso vino mucho después, varios siglos después. Entonces, para mí, locuras colectivas fue, por ejemplo, lo que ocurrió en la Revolución de Octubre del año 2017, perdón, del 1917 en la Unión, lo que fue la Unión Soviética, y sabemos en lo que terminó y en lo que hoy día se está viviendo a propósito de ese resultado, lo que pasó en Cuba, lo que está pasando hoy día en Venezuela. Entonces, y nosotros aquí en Chile tenemos más de 5 millones de inmigrantes y parece que poca gente se pregunta por qué hay gente que arranca de su país. Entonces, yo espero, y lo digo muy sinceramente, que usted tenga toda la razón y que yo esté profundamente equivocado, y yo creo que las locuras colectivas hay otras, ¿no es cierto? Lo que sucedió con el régimen nazi en Alemania, no necesitan de mayoría. Entonces, Dios quiera que tenga la razón y que nuestro Chile recapacite. Creo que la palabra Chile, hasta el momento, en todas las discusiones que han existido en la Convención Constitucional, creo que aparece 3 o 4 o 5 veces. Y la palabra mapuche o pueblos ancestrales creo que más de 115. Entonces, ahí nos está diciendo algo. Yo me siento profundamente chileno y no logro entender, por mucho esfuerzo intelectual que hago, este sentido de la plurinacionalidad. Muchas gracias nuevamente y perdone mi intervención. Ya. No sé. Perfecto. Leoncio Toro, también director. A mí me preocupa mucho, yo estoy de acuerdo con su optimismo en que después de aprobada toda esta sopa que se están inventando, ¿no?, van a haber cosas que no se van a poder aplicar, es cierto, pero hay otras que se van a poder aplicar. Y a mí me preocupan mucho estas que nos pueden llevar a un régimen totalitario, ¿no? Esto, por ejemplo, de eliminar el Senado y dejar una cámara, una sola cámara, que van a hacer lo que quieren. Y eso nos va a llevar, pero derecho, a un régimen como el de Venezuela. Entonces, ahí está la preocupación mía. El resto yo creo que es pura cuestión que se pueden arreglar en camino, que no se van a poder implementar, ¿ah? Entonces, esa es la preocupación, porque estas medidas, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo de eliminar el Senado, todo eso, lo van a hacer al día siguiente.
porque va a estar autorizado, ¿no es cierto?, aprobada la Constitución, va a estar autorizado por la Constitución y se eliminó el Senado. ¿Ah? Ya dijeron que les iban a respetar 4 años a los senadores en ejercicio. Bueno, pero después de 4 años se va a eliminar. Y vamos a caer en esta cuestión que va a ser un... Yo no me imagino cómo podría ser eso. A ver, yo creo que en varios países, claro que son sistemas más parlamentarios que sistemas meramente presidencialistas, pero por ejemplo, en Francia, que tiene un régimen semipresidencial, es lo más presidencialista que ustedes se pueden imaginar. Eso no, de semipresidencial es lo que han llegado a tener cosas que se llaman la cohabitación, donde hay un presidente de una corriente y el vicepresidente es de la corriente opositora. El Senado francés es meramente decorativo, realmente no es un poder colegislativo. La Cámara de los Lores en Inglaterra también. O sea, yo creo que yo apostaría a que no pase con el Senado regional, y esa es una pelea que creo que debiéramos dar todos, y especialmente ustedes, es por ponerle dientes al Senado regional. Porque ahí hay un germen de un poder regional efectivo. No nos vaya a pasar lo que pasó con el famoso gobernador, que quedó ahí a medio camino y a mí me llamó mucho la atención porque en este paro reciente los camioneros exigen la presencia del delegado presidencial. Y el gobernador nada, pues no pincha ni corta el gobernador. Cuando se trata de negociar con el Ejecutivo, el gobernador no es su interlocutor. En consecuencia, me preocupa que por distraernos en mantener un Senado como equilibrio de poder a la Cámara de Diputados, nos perdamos la oportunidad de tener un Senado efectivamente que potencie las regiones. Yo creo que ahí hay una pega linda que hacer. Pero en términos prácticos, ¿será posible aplicar un Senado regional? Porque todos sabemos que las regiones en Chile no son todas iguales. Por ejemplo, tenemos la región de Aysén, que tiene, no sé, 50 y tantos mil habitantes, una cosa así. Entonces, ¿qué Senado podrían tener? No tienen capacidad de gestión. No, si el Senado es un Senado nacional constituido por representantes de las regiones. O sea, hay senadores de regiones que conforman un Senado nacional regional. Y yo creo que ahí hay un espacio. ¿En el lado de Santiago, no en las regiones? No, eso es lo que yo le digo, no creo que sea en Santiago. Pídanlo en Concepción. Pídanlo en Concepción. Interesante. ¿Cómo podría ser eso? Porque no, es un Senado regional. entonces operaría en la región, sería independiente de todas las otras regiones. No se puede implementar. Algo me dio alergia. No, ¿cómo no se va a poder implementar? Es igual que los senadores pertenecen a distintas regiones y se reúnen en Valparaíso, pero acá es un Senado cuya misión es mirar al país desde las regiones. Yo creo que desde el punto de vista de un cambio puede ser interesante. Yo no lo miraría con bastante cuidado desde acá. Nada más quiero que ¿existe algún país en que haya un Senado de esas características tan poco claras hasta este momento? Representa las regiones, puede que no pueda funcionar en ninguna región, sino que en Santiago por razones de eficiencia. No, y la Corte Suprema en Punta Arenas y la Contraloría en Arica. Eso no funciona. Bueno, Concepción tendría la capacidad como para tener un Senado, si eso no estamos discutiendo Concepción porque es de las regiones que tienen capacidad de gestión. Coyhaique tendría la posibilidad de tener senadores de Coyhaique, el Senado Nacional, que muestren la mirada de... Pero eso estarían en Santiago. Pero es que ¿por qué estarían en Santiago? ¿Por qué? Porque hay que bajar las manos ahora. Es decir, el Senado regional de ninguna manera tiene que estar en Santiago. Eso debe ser una demanda regional.
en las reuniones Zoom. Sí, yo perdón. Muy breve, sí. Yo no veo ninguna utilidad práctica en sustituir o eliminar al Senado actual. Podrían cambiarse algunas atribuciones, pero no veo ninguna utilidad práctica, salvo la que se ha expresado por ahí. Desde ahí la izquierda no tiene mayoría, o por lo menos está más equilibrado. Por lo tanto, la idea fundamental de una mayor regionalización me parece clara, y a lo mejor eso podría ser una atribución más del Senado, pero eliminar el Senado, que ha estado en la tradición republicana en nuestro país. Y sobre todo como elemento moderador del otro órgano irresponsable que hay, que es la Cámara de Diputados. Miguel Garayal había pedido la palabra. Miguel también es miembro de la Fundación. Gracias, Cristian. Bueno, lo he escuchado con mucha atención, me ha parecido interesante su punto de vista. Me hace cierta envidia su optimismo, porque tiendo a compartir la opinión de nuestro presidente y ser más bien pesimista frente a nuestro futuro inmediato. Yo creo que en Chile, pese a nuestro parecido cultural, hay bastante identidad cultural desde mi punto de vista. Sin embargo, no existe un sentido común de pertenencia. Y eso está ligado a los orígenes del país. Tenemos un pecado de origen, un pecado original, un pecado de nacimiento. Nacimos como una sociedad dual al principio, y eso se fue perpetuando a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista formal, claro, se avanzó. Hoy día todos somos chilenos iguales ante la ley, pero estamos regresando en cierta forma con las iniciativas de la constituyente. El solo hecho de empezar a hablar de nuevo de etnia, algo que tengo entendido dejó de hablarse por ahí por 1840 y tanto, siglo XIX, es un signo de regresión en vez de progreso. Creo que el gran desafío que debería tener el país es construir un sentido común de pertenencia. Porque los chilenos nos miramos, entre nosotros bastante iguales, pero en general nos percibimos de modo desigual. Ese es un tema que no se habla, pero que es real. Sí, sí lo escuché. Yo tiendo a pensar, o sea, lo primero, decir, ok, yo tuve mis oportunidades bastante. O sea, que ahora los cabros más jóvenes se hagan un poquito más cargo del país que quieren construir. O sea, y tengo la esperanza de que a problemas nuevos, mucho más grandes, podamos encontrar soluciones nuevas mucho más grandes. ¿Me entiendes? Porque creo que no podemos seguir atados con lo que resultó en el pasado, porque hizo crisis, pues, y de una manera muy brutal. O sea, lo que se llamó el estallido social, yo lo viví, yo vivía en Providencia, el bosque, y las cacerolas de Providencia con el bosque casi me botaban de la cama. Era una cuestión feroz. No fue un estallido de un grupo, fue un estallido bien, bien extendido. Entonces, ¿cómo uno reacciona frente a esas cosas? ¿Usted cree que fue espontáneo? Totalmente, no. Ahí está la diferencia que tenemos. Claro, pero no, pues, es que cómo iba, por supuesto que tenemos diferencias y menos mal. Si no, o sea, las diferencias son las que nos permiten tener un debate y buscar un objetivo común. Pero honestamente, claro, que había cierta organización en los grupos más violentos. Sigue habiéndolo. Pero eso no fue exclusivamente un estallido de grupos violentos, fue una reacción bien extendida de la sociedad chilena. Muy extendida. Mire usted los resultados del plebiscito del apruebo. Si en definitiva, mire, o sea, realmente había una voluntad de cambio muy grande, pues. Entonces, ¿cómo no le dice, no, fíjese que no, sigamos con lo mismo que ha funcionado durante 200 años? Ok, pero llegó el momento que ya no funciona. Abramos la posibilidad de innovar en la parte. Y creo que el Senado regional, para un país tan centralista como esto, es un conejo bien interesante de sacar de ese sombrero. Habría que mirarlo y decir, por lo menos celebrarlo desde las regiones. Decir, ok, creemos que un Senado
es súper importante, creemos que un senador, pero tiene que tener dientes. De lo contrario no sirve. Max Silva y después, perdón, tú sigue después. Y también nuestra querida Paz. Max. Perdón que me pare, pero me gusta dar la cara cuando pregunto. Yo voy a plantear un tema que se aleja un poquito de este tema, o sea, de la visión que se ha tenido. Gracias. Básicamente porque lo que yo percibo, yo soy filósofo del derecho, a eso me he dedicado siempre, pero a los últimos 10 años me he metido en el sistema interamericano y en el derecho internacional que usted maneja mucho mejor que yo. Y por eso estoy en esta Haciendo Región, porque lo que estoy percibiendo es exactamente lo contrario. Estamos en un centralismo mundial en este momento, cada vez más drástico. De hecho, cada vez los países son menos autónomos. Ya no podemos seguir teniendo la mirada estatocéntrica. Yo tengo mi constitución, mi tribunal constitucional, mi senado, porque los países son cada vez más permeables a instancias internacionales que nadie controla, esa es la verdad. Por eso soy bastante crítico sobre ese tema. Y hay dos cosas que a mí me preocupan mucho. Y por eso que repito que todo esto de fortalecer las regiones, que es tremendamente necesario para nosotros, me parece que es un poco una especie de, en algunos casos, una especie de maquillaje. Hay dos temas. Uno es, de manera más general, la influencia que va a tener en nuestro país y pretende tenerla, la Agenda 2030, que se superpone a todas las diferencias y todas las idiosincrasias y los regionalismos que podamos tener, y repito, implica un gobierno semimundial. Y el segundo tema que incluso yo tuve que exponer ante la convención por vía Zoom es que, evidentemente, viendo el derrotero de esta convención, se van a incorporar los tratados de derechos humanos al bloque de constitucionalidad. Con lo cual, al ser parte de la Constitución, los tratados hoy día, si uno mira los tratados de derechos humanos, ellos ya no importa lo que ellos dicen. Lo que realmente importa es cómo lo interpretan los organismos guardianes, los comités, las comisiones, los tribunales. Y por tanto están modificándose permanentemente. Incluso el soft law tiene una importancia crucial hoy día. Entonces lo que va a pasar por esa vía es que nuestra Constitución podrá decir que los derechos son verdes, pero por vía internacional van a empezar a cambiarlo, no, ahora son amarillos. Entonces se va a producir un cambio de la misma Constitución desde la vía interpretativa de los tratados de derechos humanos, saltándose las normas de reforma. Entonces, repito, el problema que yo veo es ese, es que todo apunta justamente a un supercentralismo, a una internacionalización del derecho, a una desconstitucionalización de los países. Repito que me alejo mucho de lo que se ha dicho hasta aquí y siempre soy como el bicho raro, digamos, en general, porque es un fenómeno que he estado actuando hace muchos años ya, me preocupa mucho, repito, por la falta absoluta de control, porque el derecho internacional pretende imponerse sobre las constituciones, sobre las democracias, sobre las idiosincrasias, sobre todo. Y por tanto, todo lo que queramos, un senado regional, de los pueblos originarios, lo que, pues al final termina siendo casi una especie de engaño incluso. Entonces, quisiera un poco su opinión, ya que también, como viene el currículum, una gran internacionalista, ¿cómo ve este tema de este poder supraestatal? Como digo, me alejé un poquito de la visión general, pero no me puedo quedar callado en esto, porque repito, es algo que he estado investigando el último año, he escrito bastante sobre el tema y lo veo con mucha preocupación. Muchas gracias. Yo tenía la sensación que íbamos en una dirección y de repente siento que vamos en otra. O sea, creo que las décadas de gran globalización que se produjeron y la expresión mayor de la globalización fue la pandemia. O sea, un bicho que apareció en China, nos tuvo 2 años metido adentro de... O sea, todavía están con mascarilla. O sea, realmente lo que sí es cierto es que las fronteras que hemos diseñado ya no existen y que en consecuencia la velocidad de comunicación, o sea, se nos mostró con entera nitidez que los problemas que tenemos los tenemos como humanidad y como humanidad tenemos que resolverlos. El tema del calentamiento global, tú lo mencionabas, es un tema brutal. O sea, hoy día en Pakistán hacen 48 grados y subiendo. Eso yo sentía que íbamos hacia una mayor racionalidad y siento que hace algunos años empezó a surgir un nacionalismo que es bastante extraño. Una especie de contracorriente. Trump fue eso, claramente contracorriente. O sea, el más global de los países
dirigido por un país con vocación de aislamiento brutal. Varios presidentes que hay en Europa Central, nacionalistas. Bolsonaro, nacionalista. El propio Maduro, nacionalista. ¿Para qué decir Cuba, nacionalista? El deterioro del comercio, la gran palanca de todo esto es la economía. Y empiezan a haber toda suerte como de dudas de si esa economía que construimos al final no nos va a destruir. Y yo no estaría tan segura de que la globalización, de la manera que la conocimos, vamos a tener globalización de los problemas, pero no sé si vamos a tener globalización de las soluciones. El hecho que vaya Guterres, secretario general de Naciones Unidas, a Rusia a hablar con Putin, y Putin bombardee Kiev ese mismo día y a esa misma hora, es una señal brutal. O sea, diciendo yo lo recibo porque usted es el secretario general de Naciones Unidas, pero lo que usted diga o haga me da lo mismo. Entonces, creo que hay conciencia de los problemas, hay conciencia de la enormidad de los problemas que enfrenta la humanidad, y a la vez hay una tentación de decir yo me voy a salvar solo, por mi cuenta. No tengo tan claro, y me gustaría tenerlo más claro, pero no tengo tan claro qué tipo de globalización vamos a tener en el futuro. O sea, los 2 últimos años, echen una mirada, o sea, no solamente estuvimos confinados, se pararon los vuelos internacionales, fue una cuestión muy brutal. Fue un párele a la globalización. Hoy día no es posible comprar balones de gas porque hay un barco que no llega. O sea, ese tipo de cosas que uno creía que ya no existían. Y, ok, a mí me preocupa eso porque hay mucha retorno a un nacionalismo cerrado. O sea, el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN es más que sorprendente. Suiza, el día que Suiza rompa la neutralidad, yo ahí me emborracho, la verdad. No sé qué haría. Gracias. Rodrigo. Perdón, Augusto. Disculpa. Augusto Colarte. A ver, lo que me parece que nosotros estamos buscando, hablando de un debate que tenemos que debatir, que faltan ideas, cuando lo que menos hay es debate. O sea, hay una irracionalidad. Ahora, el problema de la irracionalidad no viene de ahora, ¿cierto? Del romanticismo, ¿cierto? Tenemos la irracionalidad. Pero hoy día se nota más. Y eso tiene que ver, en parte, una parte importante tiene que ver con las universidades y con la educación. La universidad hoy día no está en lo que llaman los gringos el core curriculum, ¿cierto? No está la historia, filosofía, grandes obras. El pasado no existe. Usted le pregunta a cualquier millennial o incluso a personas que tienen 50 años o mayores incluso, usted les pregunta de algo que pasó hace 30 años y no saben. ¿Quiénes son los griegos? ¿Quién es Virgilio? Dante, Platón. Entonces, si nosotros no tenemos un concepto de que algo es bueno, de que algo es verdad, de que algo es correcto o que algo es incorrecto, no tenemos ninguna opción. Y las universidades han perdido eso, salvo muy pocas que están tratando de armarse, en general lo han perdido. ¿Para qué hablamos de la educación básica y secundaria? O sea, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que es imposible tener debates, conversaciones racionales, con personas que no saben y que solo se guían por un discurso, por una ideología, por las únicas 5 líneas que leyeron. Y yo creo que desde esa perspectiva, más que cualquier sistema administrativo, más que cualquier sistema de gestión, si no tenemos una idea de lo que es bien, de lo que es mal, de lo que es incorrecto, de lo que es incorrecto, que se aprende en la familia, que se aprende en la universidad, que se aprende en el colegio, estamos sonados. O sea, no hay ninguna posibilidad de tener una visión a futuro.
porque hoy día no tenemos ninguna solidez. Me parece que eso es lo esencial. Gracias. Solamente para meter un pelo más a la sopa, yo soy una tremenda enemiga del currículum escolar. O sea, creo que esa brutalidad de materias divididas cuando todo el mundo sabe que el conocimiento es uno solo, que hay vasos comunicantes, y termina química y se va para matemática, y termina matemática y se va para biología. Eso es una cuestión totalmente decimonónica, no tiene sentido. Ahora, ¿cuán silenciosas eran esas grandes mayorías que no llegaban al colegio, a la secundaria, ni llegaban a la universidad? Hablaban unas minorías, la verdad sea dicha. Hablaban unas minorías. O sea, y sigue habiendo grandes desigualdades entre los que llegan y los que no llegan. O sea, las universidades hicieron posible la integración de un montón de gente que nunca que era en primera generación en su familia que llegaba a la universidad. Entonces uno puede decir, había más gente racional, sí, pero había muchos más silenciosos. Entonces creo que es difícil saber a partir de qué racionalidad vamos a conversar. El tema básicamente es que hemos perdido, y creo que por problemas de las propias élites, y en eso hay que hacer el mea culpa más brutal, perdimos ascendientes sobre la sociedad. Se produjo un tremendo divorcio entre el poder político y las grandes mayorías, y de los cuales me siento enteramente culpable. Yo era parte del tremendo colectivo de los autocomplacientes, pero claramente había flagelantes que llegaron a ser mucho más que los complacientes, y de eso me consta. En consecuencia, creo que los que participan hoy día son más, y que sean menos racionales no significa que no sean seres humanos a los que les haya que escuchar. ¿Desde qué racionalidad hablan? ¿Qué es lo que los mueve? Porque nuestra obligación como élite, si queremos conducir procesos, para eso están ustedes aquí, es que tenemos que ser capaces de abrir la paila y escuchar qué está pasando. De lo contrario, vamos a quedar lamentándonos por el pasado, por un pasado que se fue. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que si existe algo que está mal, y eso no es chileno, es mundial, es la educación. El tipo de educación que estamos dándole a los jóvenes y a los niños ya no sirve. No sirve. O sea, voy a decir una cuestión que me puede costar caro, pero ya no hay nada que cobrar, que es que decir que el colegio de profesores sea el primer interesado en que no exista en clase es una cuestión completamente irracional. ¿Ah? Es irracional. Que los colegios dicen que no están dadas las condiciones. Vaya a saber uno qué condiciones. Pero cuando el colegio de profesores, que debiera estar a la vanguardia de juntarse con los niños para enseñarles, dice que no, dice, aquí hay un problema. Aquí hay un problema serio. Entonces creo que es importante escuchar. ¿Por qué hay gente que está tan enojada? ¿Por qué hay gente que está tan beligerante? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si no lo escuchamos, no logramos entenderlo, no nos vamos a poder sentar a debatir. Porque si nosotros tratamos de aplicar nuestra propia lógica, nos van a decir, está hablando pura lecera esta señora. ¿Ah? No te va a tirar una piedra o agüita, si tenemos suerte. Un pequeño aporte. Lo que ocurre es que uno lo que tiene que hacer, y esa es parte de la pega que no se ha hecho, es transmitir este tipo de mensajes, este tipo de discusiones, adaptadas a los formatos que existen hoy día. O sea, uno dice ya las redes sociales hacen esto y lo otro. No, si uno adapta los formatos, las redes sociales tienen unos formatos específicos. Y uno tiene que adaptarse a esos formatos y ajustar el discurso a esos formatos. Y ir estableciendo el pensamiento adaptado a eso. En las redes sociales son 5 segundos que si usted no captó la atención de la persona en esos 5 segundos, la persona se va.
Entonces tiene que saber que tiene 5 segundos y tiene que dar el mensaje, lo que se va a decir en un tiempo específico, con una idea estructurada de una forma distinta, ¿cierto? Dependiendo del medio al que va estructurando. Y eso hay que irlo trabajando. Hay que trabajar con la universidad, hay que trabajar con los alumnos de los colegios. O sea, eso es una pega que se tiene que hacer y que esta como fundación debería hacerlo. Si, digamos, los procesos, digamos, de cambio se producen por eso. ¿Ah? Entonces, de esa perspectiva yo creo que si algo se tiene que cambiar es la forma en que se comunican esos mensajes a las diversas audiencias. ¿Ah? Y esa parte yo creo que no se ha hecho. Pilar. No, de acuerdo totalmente. O sea, el tema de la... Pero a nosotros es muy gracioso porque nosotros que tuvimos experiencia en la tele, aprendimos esa cuestión muy rápido. ¿Ah? O sea, uno decía, bueno, me acuerdo mucho del mensaje de la Rosa de Arica. Me tocó cuando era presidenta del Consejo Nacional. La Aric. Alcanzaba a decir Aric. Ganó. Claro, porque se hizo súper popular. Y, o sea, era la matemática pura. La cantidad de votos que había obtenido y qué sé yo, era lo que le correspondía en tiempo a la franja. Y yo no podía hacer nada distinto. Pero ahí tienes tú exactamente lo que tú estás diciendo. La adaptación del mensaje al tipo, o sea, Aric, la injusticia, Arica, qué sé yo, mujer, llegó a ser diputada con eso. Una mujer que no tenía ni una posibilidad de salir. Le hicimos la campaña de un viaje. Creo que ese tema el medio hace el mensaje, ¿no? Cómo adaptar el mensaje al medio. Eso es súper importante. ¿Y por qué creen ustedes que Musk se está comprando Twitter? El hombre más rico del mundo. O sea, es muy impresionante. O sea, yo el otro día estaba en Pucón y de repente entra un sobrino mío con una cara de circunstancias, pero de libro, y dice, llegaron los extraterrestres. Y le dije, ¿qué? Llegaron los extraterrestres. Salimos y había una línea en el horizonte, eran como las 8:30 de la noche, donde parecían, o sea, si tú no sabes que Elon Musk tiene toda esa cantidad de satélites orbitando la Tierra, o sea, claramente habían llegado los extraterrestres. Pero una cuestión muy impresionante, o sea, muy impresionante, y ese tipo va a revolucionar el Internet y va a tener el control de Twitter, es muy impresionante. O sea, ¿por qué él compra la red? Porque Twitter es la red de construcción de opinión más importante que existe en el mundo. No hay así en Facebook ni Instagram, no. O sea, las élites usan Twitter para hablar en un mensaje un poquito más complejo que Aric. Interesante el tema, realmente profundo, además hay que desarrollarlo, la idea. Nos queda solamente muy poco tiempo. Le voy a dar la palabra a Paz Ormazábal, que es la vicerrectora de la Universidad Andrés Bello. Perdón, de Los Ángeles. Ya no importa. Soy paz nomás. Un paz. Oye, no, mira, bueno, primero... Las Américas. Primero agradecer la tremenda exposición de Pilar. La verdad es que admiro mucho su forma de hablar, de plantearse, admiro mucho su diplomacia y por eso también entiendo el currículum que ella ha tenido en su vida y también me tocó vivir ahí, tenerla como jefa y también admirar esa capacidad que tiene ella de conversar, de co-construir, de negociar entre grupos etarios, que yo creo que hace un tiempo atrás en el gobierno regional lo discutíamos, nosotros estamos como en dos mundos, o sea, los que estamos muy cercanos a los jóvenes, porque tenemos la oportunidad de estar en la universidad, escuchamos la transmisión y la frecuencia de ellos y es totalmente distinto para los que estamos después de los 60 en muchos aspectos. Yo no quisiera enjuiciar ahí un tema de involución o de
o de una base más débil quizás históricamente. Pero a mí me preocupa precisamente eso, cómo co-construimos, cómo conversamos, cómo empezamos a unirnos, a unar, a llegar a acuerdos, donde yo visualizo, siento y escucho tanta distancia. O sea, es abismante, porque los jóvenes transmiten de que nosotros somos en gran punto los culpables de haber llegado a estos extremos, por ejemplo, en los temas medioambientales, de contaminación, por ejemplo, en los modelos educativos, que muchos de ellos cuestionan y critican a todo nivel. Yo tengo igual mi experiencia personal con un hijo que estudió en el colegio francés y que me decía, yo siento que estoy en una cárcel, siento que no puedo estar acá, mamá, me decía, yo quiero otra cosa, tuve que sacarlo sus últimos años porque no soportó ese sistema él, ¿ya? O sea, lo vivía así en carne propia, a pesar de que igual él tenía un modelo totalmente distinto, porque yo vengo de una escuela súper estricta, así como, bueno, la formación de las generaciones de los 60 hacia arriba. ¿Cómo hacemos conversar estos dos mundos que yo veo? Y a su vez se suma todo lo que es el avance de la ciencia y la tecnología, que tampoco va a la par con el desarrollo humano. O sea, nosotros hablamos del Big Data, hablamos de automatización, de robótica, yo igual vengo del mundo de la ingeniería, pero también hablamos de alumnos que llegan y que, o sea, cuentan cosas aberrantes que uno no puede creer que hoy día se viven acá, en este país, en nuestro Chile. ¿Cómo conciliamos eso? Ese es mi comentario. Gracias. Bueno, ¿tú vas a contestar? Octavio, no, la arepasita. Dejamos a Octavio para que nos diga su opinión. Bueno, lo primero que quería decir es gracias a Pilar. Yo creo que se ha cumplido cabalmente el objetivo que nos habíamos planteado, de poner en el tapete y poner en el análisis, en la reflexión y en la discusión temas muy importantes que están detrás de la crisis que estamos viviendo, no solamente en Chile, como dijo Pilar, sino que en el mundo entero. Y uno puede ser más o menos optimista con respecto al futuro. Yo no me quiero referir a eso, cada uno va a sacar sus conclusiones. Yo creo que lo más importante, por lo menos para mí, yo lo voy a decir desde el punto como médico y como educador, es saber escuchar a los demás y saber leer lo que ocurre. Así es. Y yo creo que la lectura que se ha hecho de la pandemia durante 2 años es absolutamente incompleta. Hay una cuestión que salta a la vista que es evidente. Todo el mundo se llena la boca en el cuidado de la salud con la necesidad de la integración público-privada. En la pandemia esa integración público-privada fue muy exitosa y salvó millones de vidas. Y mi temor es que, terminada la pandemia, y por razones más bien ideológicas, esa integración se pierda. Y es una invitación a los señores convencionales, parlamentarios, ciudadanos, a rediscutir sobre esto. No es lógico el que hoy día se estigmatice, ¿no es cierto?, a las instituciones simplemente, de salud en este caso, simplemente porque son privadas. Y a las instituciones de educación superior lo mismo. Yo trabajé 33 años en la Universidad de Concepción y ejercí durante 10 años la vicerrectoría de sede en una universidad privada, como es la Universidad Andrés Bello. Y me parece que hacer diferencias que solamente tomen en cuenta el carácter estatal o privado de las instituciones es absolutamente ridículo, infundado e inconducente. Esa es por lo menos la enseñanza que yo creo que deben sacar muchas personas, la que saco yo, me reafirma en mi convicción,
con respecto a las reformas que deben producirse en el sistema para dar respuesta a este malestar social, por denominarlo de alguna forma. Yo también, como dijo Paz, he conversado mucho sobre estos temas con los jóvenes, con mis propios hijos, que tienen visiones, algunas sorprendentes, ¿no es cierto? Sorprendentes, y no están hablando de una persona que sea, comillas, lesa, entonces, ni desinformada. Entonces yo creo que es eso, Pilar, la invitación a abrir la paila. Y la invitación a abrir la paila es para los señores convencionales, los señores parlamentarios, los señores miembros del Poder Ejecutivo, para los ciudadanos de a pie, para los colegios profesionales, quiere decir. Dejo hasta ahí nomás mi comentario, ¿ok? Paz, estamos terminando. Yo quería agregar, a propósito de tu participación a nivel nacional en televisión, ¿no es cierto?, como directora del organismo máximo de esta cosa en algún tiempo, que la formación de mis nietos, lo que estás diciendo tú, de ahí yo digamos, me meto en la mente de estos chiquillos que son sorprendentes. ¿Cómo se forman? En la casa hay discusión, qué sé yo, pero como tú muy bien, la televisión, pero sobre todo todos estos elementos novedosos. Impresionante. Las redes sociales. Oye, ahí se forma el mundo nuevo. Lo que estábamos hablando de esta adquisición gigantesca por alguna razón, y las otras también, ¿no es cierto? Facebook, Instagram y lo otro, ahí se está formando una cantidad enorme de gente. Y otra cosa que quería decir, la velocidad del cambio. Alguien dijo de que no nos acomodábamos, por supuesto, pero es que la velocidad del cambio es gigantesca y nosotros no somos capaces de asimilarlo. Y bueno, y en la tele tú tienes que, de una u otra manera, tratar de llegar a un nivel que te entiendan. De 12 años de eso de Juan Francisco. Claro, pero igual ustedes escuchan barbaridades también de manera menuda. Así que ahí donde hay que poner el acento, creo yo. Oye, te agradecemos mucho. Gracias por la invitación. Gracias. Chiquillos, muy agradecidos por la presencia de ustedes. Gracias por venir. Chiquillos, todos.